Hola, Hola. estoy grabando para internet y cuestiono la existencia. ¿Usted la cuestiona? ¿No? Eh, Así Parece. como el por qué existir. Sí, todo existe o es una mentira. Ah, ¿No? nos... ¿Usted cree? Nunca me he cuestionado la existencia. ¿No? ¿Usted cree en los números? Números. Sí, en los números. Sí. ¿Y existen? Sí, porque está en el mundo, ¿no? No, ¿existen físicamente? No. Entonces, ¿por qué creen algo que no existe? Porque es algo que fue inventado para poder llegar a ciertos resultados, creo yo. Pero mentales, no físicos, ¿cierto? Pero mentalmente existe. Exacto, pero no es físico, no es real. Físicamente no, Entonces, si pero no... es real psicológicamente, o sea, Sí, sí, mentalmente. es mental. Entonces, si no existen números, usted tampoco existe, ¿cierto? Yo sí existo porque en tu momento Pero estoy usted con no, vida. Me llamo Joaquín, tengo 20 años, 21 que sea. pero usted no es una representación numérica, no tiene nombre, edad, identificación. Es que el tema es que yo creo que... ¿Qué? Sí, está bien. Eh, nosotros... Está bien. Eh, yo creo que todos tenemos un código, que es como el con el que estamos como ingresados en el mundo. Y yo creo que al final todos estamos como que con los números está el orden en el mundo, ¿no? Pero usted nació aprendido, Así como. aprendido. O sea, ya sabía hablar, escribir. No, por eso me lo enseñaron y con lo que me enseñan tengo el orden para no perderme en el mundo. Si no existieran los números no sabría cuántos años tengo, si no existieran los números no... Pero estamos de acuerdo de que eso es una mentira, ¿o no? ¿Por qué? ¿No? Porque es inventado, se lo acaba de decir al principio. Es algo imaginario, no existencial. ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el vacío? Para asumir de que es una realidad. Porque no hay percepción de ello si es tan real, ¿no? Ahí no está en esa incongruencia. No falla ahí la pseudo realidad. Es que claro, si tú lo enseñas así no existe, po. Exacto. Pero es Pero, necesario en el mundo que exista. no, no porque usted no necesita números para subsistir. Solamente con su Pero, instinto pero sí genético puede pueden... sobrevivir. O sea, yo no necesito números para comer, no necesito números para nada, pero sí necesitamos números para poder vivir en el sentido de que todo se compra. Todo Pero, se ¿los compra. números lo van a salvar a usted de la muerte? Sí, O sea, usted es porque inmortal. porque gracias a eso puedo comprar, po. Puedo comprar Pero va comida. a morir de No me todas voy a morir de hambre. formas. ¿Cómo? Va a morir de todas formas. Obvio, sí, voy a morir, pero no por eso voy a decir, no voy a comer porque los números no existen y voy a morir antes. Tengo que sobrevivir. Da igual, ¿no? No da igual, Bueno, porque... el caso es que ya sabemos que todo lo que usted asume como verdad no existe porque se basa en números, por ende no existe absolutamente nada. Pero si algo que sí existe físicamente, ¿qué se imagina que sí es? Algo que sí es real. O sea, tu pregunta es, ¿qué es real para mí? No, no, algo que usted se imagine que sí exista físicamente. Yo. No, ¿qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. Es que habláis como tan como Isaac Newton, no sé, algo así como súper inteligente que no alcanzo a entenderte lo que me queréis decir. Es la energía. Ah, la energía sí existe. Es lo único que existe en realidad. Físicamente todo es energía pura, porque no se basa en números, siempre ha estado y estará. Eso es lo único real y existencial, ¿cierto? Ujú. Bueno, ya sabe la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? Yo creo que, o sea, nosotros nos movimos, claro, por energía igual y por, y, o sea, y también tenemos luz y esas cosas, pero yo creo que sí existo, yo sí existo. Por eso, o sea, mentalmente no lo estoy negando. La negación es física, no mental. Es la diferencia, ¿cierto? O sea, nuestra realidad se basa en puntos de vista, en mentiras, pero hay mentiras que asumimos como verdad. Porque tiene su lógica.
No, porque mentalmente se ve estable, pero cuando usted empieza a analizar todos los puntos de vista, ahí es cuando hay incongruencias. Por eso la pseudo verdad como tal en general no existe como lo asumimos, solamente es energía que crea esas falsedades. Algo parecido como funcionan las computadoras, generan ese tipo de realidades falsas, basadas en la energía, obviamente, que sí es real, ¿cierto? Aguacate. ¿Alguna otra duda existencial? No, es que ahora me estoy haciendo dudar de todo, pero Así funciona la energía, es una maravilla, ¿o no? ¿tú en qué crees? En Dios, pero sé que no existe. En el mundo físicamente no, No, pero yo sé, igual creo. sé que, o sea, creo en las cosas, pero sé que no existen porque paradójicamente los números lo demuestran. Uno de los grandes problemas es que no hay percepción numérica y eso es un gran problema. Los números lo demuestran. Sí, ¿Tú crees que los números demuestran eso? O sea, y sí, tú y diciendo que no existen los números. sí, porque es la inexistencia numerológica. No existen números para demostrar de que las cosas existan. Usted no nace aprendido. Todos los conceptos son mentira, como lo dijimos al principio. Son indexados. Entonces, ¿tú no creerías como 100% en Dios? Creo en Dios, pero sé que no existe. Una cosa es la fe y otra la razón. La fe me dice que existe, la razón me demuestra de que no. Pero, ¿tú crees en la Biblia? No, más que todo en un Dios, en un ente superior, porque paradójicamente hay un tipo de energía que se comporta como un Dios, que ahí es ¿Y por donde, qué tú crees en esa energía? ¿Por qué crees en ese Dios? porque se comporta en el entorno en el que ¿Y cómo se convivimos. comporta según tú en el entorno? Eso tiene, ¿Qué has visto tú? ¿Qué te ha demostrado que existe un Dios? no, que no existe O físicamente, sea, que no existe, pero sí, es que mental, es mental. Dios me demostró de que no existe físicamente, que es mental, que es un tipo de energía que tiene poder y control y ya. ya, o sea que para ti, o sea, quizás tú inventaste en tu mente un Dios porque existe todo. No, Y tú crees que, todo mundo inventa un Dios porque la energía genera ese tipo de ilusiones, de mentiras. Es la energía la que los genera. Así como las computadoras generan, es que suena raro porque yo, ¿por qué voy a creer en algo que es mentira? porque así funciona la energía. Existen dos realidades, la física que es energía pura y la mental, que es lo que asumimos como verdad siendo falso, para estar mentalmente estables, que es lo que hablábamos al principio. ¿Y esto lo estudiaste por ti mismo, toda esta información, o todo lo que, o tú sacando en tu mente No, lo que simplemente, pasa es que yo ya tenía toda la información y empecé a cuestionar cosas y a hacer preguntas. Y el que me dio las respuestas paradójicamente fue Dios. Eso sí es brutal. Dios te dio la respuesta? Sí. Empecé a ¿Mm? cuestionar las cosas. Sabía lo mismo que usted, la mayoría, física, psicología, conceptos, todo iba perfecto hasta que empecé a cuestionar la existencia. Y eso sí fue brutal. Porque una de las cosas que Dios me hizo cuestionar fueron los números. Porque físicamente no existen, no hay percepción de ello. ¿No es una paradoja perfecta? Que algo inexistencial me demuestre la existencia de su ¿Ah? inexistencia. Es que no te logro entender si hablas así. Bueno, Pero, a ver, porque dice, a así ver, funciona la energía. para ti, ¿quién creó todo esto? ¿Desde Es dónde que, empezó o sea, esto? físicamente ya sabemos que solo es energía y no se crea ni se destruye. Lo que sucede es que cuando, como, es que esta no es la primera vez ¿Quién que, creó la energía? ¿Quién creó la energía? no, siempre ha estado y estará. ¿Y por qué? Porque así ¿Cómo se funciona hizo? la energía. O Pero sea, no, o es que sea, todo nace, todo se no, crea, todo no, empieza, no, ¿no? no porque son conceptos que usted le enseñan. ¿Usted recuerda cuando nació? No. Entonces puede que le hayan mentido sobre su nacimiento y puede que haya salido de un robot. ¿No es que usted no tiene ese recuerdo? Y eso es un gran problema también. Pero las fotos, aunque bueno, también. Pueden ser distorsionadas, para eso existe la tecnología. Y es mucho más antes de que hayan computadoras, también había distorsión analógica. Entonces por eso dicen que la única verdad que existe es lo que usted Pero percibe. es que eso ya no tendría lógica ser hijo de un robot. Porque si yo, por ejemplo,
yo como hermano de mi primo, ponte tú, Ujú. yo veo que nace mi primo, y ya yo voy a ser el que... No, usted es el que da fe de testimonio, pero ese es el problema que existen con los cristianos. Ellos tienen fe de testimonio de cosas que no existen, por ejemplo, ¿o no? Ya, pero no estamos hablando de Dios, sino que estamos No, hablando... estamos hablando de testimonios. La mayoría de las religiones se basan es por testimonios y afirmaciones que nunca han existido, ¿cierto? Todo se Ya, basa pero en es pruebas que... y lógicas. Y la ciencia pasa lo mismo. El problema de la ciencia es que todo se basa en 2D y físicamente el plano 2D no existe. Porque ¿Y el ADN? los es un tipo de información interpretativa también y es energético. Es casi cuántico, pero es interpretativo. Funciona como las computadoras. Cogen la información, la interpretan y se desarrolla. O sea, haga de cuenta como una especie de código binario, pero cuántico. En vez de tener unos y ceros, tiene un extra para que genere ese tipo de Claro, pero estructuras. si yo digo ya, imaginemos que yo dudo y creo lo que tú dices que yo puedo ser hijo de un robot, o sea, salido de un robot. Sí. Y por las dudas yo me hago una prueba de ADN y me sale que sí, yo soy hijo de Evelyn, que es mi mamá y todo. ¿Cómo se crea No, esa... es que así usted se haga una prueba de ADN, el ADN jamás va a ser 100%, por eso dice que tienen una probabilidad de un 90%, porque lo que tiene la carga genética es sus antecesores. Entonces, cuando se empiezan a analizar los puntos genéticos, lo único que comprueba es que que concuerdan ciertos tipos de patrones, no significa de que realmente usted sea ahí. Por eso hablan de porcentajes, usted no puede llegar a un 100%, puede llegar al 90, 90 y Claro, pico, nunca pero jamás va a llegar al 100% porque usted es como como una parte de sus antecesores, o sea, eso es el resultado de demasiadas muertes, que prácticamente, claro, por eso lo entiendo, pero si yo, por mentalmente. ejemplo, ya, digamos que un 90% y yo justo, o sea, el 90% del resultado puede decir que yo soy hijo de Evelyn. noventa Y el por otro ciento diez puede por ser ciento puede probabilidad ser que sea hijo de un robot. y el 10% de que no lo es. Por eso, Claro. Entonces tú estás confiando en el que yo puedo estar en el 10%. Pero si yo quiero salir de las dudas, busco más información y no me hago solamente yo pruebas de ADN, sino que mi familia le digo, oye primo, ¿por qué no te haces pruebas de ADN y ves si salí, no sé, si sale si que eres hijo de Andrea, que es tu mamá? exacto, sí. Y empiezan Ya, entonces ahí yo empiezo a a hacer armar, pruebas. eso se llama un árbol genealógico. Claro, y entonces por eso, base a eso, yo Asume veo que de sí, que es pues, así, sí pero, acepto que nací de pero, mi mamá. O sea. exacto, pero el problema es que usted no tiene recuerdos de sus Me da primeros. igual porque ya lo confirmó lo que es la ciencia, por así decirlo. Y yo, no sé. Bueno, digamos que hipotéticamente hay un plan siniestro, usted lo pueden engañar por ese tipo de pruebas. Hipotéticamente también se puede hacer así. Se puede distorsionar la información. La misma energía también hace ese tipo de cosas. Y sucede bastante. Vea, por ejemplo, un claro ejemplo. ¿Usted ha salido de la estratosfera? No. Entonces, tampoco creen los planetas, galaxias y todas esas cosas, ¿cierto? Yo solo creo que hay puntos y, y también por las cosas esas que uno mira para la luna y eso, yo creo que existen cosas gigantes, bolas, que no sé quién inventó los nombres de esas cosas, pero de que existe eso, debe existir porque yo lo veo. Exacto, eso es lo que usted alcanza a percibir, pero más allá jamás va a poder vernos porque lo que usted en realidad ve es un reflejo del pasado. Hay estrellas que ya ni existen, pero usted todavía las ve porque bota emisión de energía o de luz, ¿cierto? Claro, pero si yo pensara así como, no sé, a ver, ¿cómo? Que si Radical, si yo es que si yo fuera así y pensara así como de todo, hoy tengo esto, pero en realidad no existe porque es no sé qué, qué esa número, energía, ¿sí? no viviría en paz, estaría en mi mente con llena de estrés porque pensaría todo No, el rato, al cuestionaría todo. contrario, sería más simple, porque usted ya sabe que no requiere tanta energía para subsistir. Esa es la diferencia entre saber y vivir en la ignorancia. ¿Y tú eres así? ¿Sí? Un ejemplo hipotético. Si todo el mundo supiese o un grupo supiese la verdad, la gente no sería tan caótica, no habría tanta destrucción, todo sería más estable, porque habría un solo territorio, una sola moneda y un solo lenguaje. En todo el mundo. Pues es que somos un solo mundo, o sea, aquí lo único que nos ¿Y tú divide, crees en el mundo? no, sé que es un tipo de energía, pero obviamente mentalmente es un planeta. Ahí está la diferencia.
y es un solo territorio. Mentalmente lo que nos divide es la mente, porque físicamente no hay nada que lo impida a usted pasar de un territorio a otro, ¿o no? Ujú. ¿Tú qué opinas del coronavirus? Uy, es bastante simple, pero se ve caótico. Es un problema genético, es algo... O sea, los comportamientos que hace virus es que son creados en laboratorio. No tiene un comportamiento de un virus normal. ¿Tú crees que salió de un laboratorio? De todos de lo que muestran y lo que han mostrado, sí. Ah, ¿y tú crees en eso que han mostrado y todo? Es que el comportamiento es anormal. La forma en cómo se distribuye y se reparte el virus no es una patología lógica. Por eso han tardado tanto en sacar una cura, porque cura no existe, las vacunas, pero las vacunas tampoco funcionan porque lo único que hace es como mandarle, haga de cuenta como en el computador le manda una información, pero como son tantas las variantes que hay de ese mismo virus, por eso hay tanto caos y por eso tienen que haber varias vacunas, varios refuerzos. Es un problema grave, mentalmente, físicamente ni existe. O si no afectaría a todas las especies. ¿Por qué Ujú. solo afecta a los humanos y al resto de especies no? Siendo tan letal. Hay algo que ¿Crees hay. en los Illuminati o que hay alguien gigante que manipula todo esto? ¿O No, lo que sucede, bueno, desde mi experiencia lo que sucede es que existen varias ramas energéticas. O sea, las creencias de esos tipos de dioses desafortunadamente es lo que genera también caos. ¿Usted alguna vez vio Dragon Ball? sí? Bueno, ¿usted se acuerda cuando Goku hacía la Genkidama? Ujú. Bueno, así funcionan los dioses y las entidades. Mientras la gente cree en ese tipo de energías, se plasma y se siente real sin jamás haberlo sido. Y es un problema medio, medio complicado, pero en realidad es simple, solamente son creencias. Por eso dicen que hasta no ver, no creer y no sentir y no sé qué, pero el problema es que la gente cree en cosas que no hay y por eso los demás lo perciben sin ser tan pseudo reales. Mm. Ujú. Buena conversación, la verdad, interesante. No, nunca había como pensado en cosas así, pero Sí, es bueno a veces cuestionar. Igualmente ya sabe la verdad, ya la puede aplicar en muchas cosas y no tiene que matarse tanto la cabeza. Ya puede vivir su realidad mental de una forma más estable. Cuando tenga problemas, solo se acuerda de que solo es energía y trata de resolverlo mentalmente, no físico. yo la verdad, mi única manera o sea, cuando tengo problemas, siempre digo, puta, ya está el problema, ya fue. Ya, o sea, ya no, y no lo tomo mal. No, pues Siempre intento como no, que no me afecten las cosas y sé cómo controlar también mis sentimientos. No tengo como problema, nunca he tenido depresión o he tenido cosas así, pero eso es bueno, yo es creo estable que porque no va a tener tantas complicaciones. Pero eso le sirve para cuando tenga así como cosas extrañas, empezar a tomarle el sentido lógico a los acontecimientos, ya sean paranormales, lógicos o ilógicos ¿tú también. creí en lo paranormal? Así como te han penado, no sé cómo le dirán allá en donde vives. Sí, he tenido percepciones de cosas bastante extrañas y curiosas, pero como ya sé la verdad, entonces ya lo tomo de otra forma. Obviamente, o sea, lo que usted percibe no se puede evitar, pero ya uno lo trata, ya lo toma de otra forma, sabiendo de que es mental, no físico. Eso ayuda bastante también, cuando hay acontecimientos extranormales que no Te tienen ninguna relaja lógica. pensar que es algo que no No, existe en realidad no, y no, que... no es de relajar, sino que es que lo que sucede es que ese tipo de energías como están plasmadas, lo que yo le comentaba, hay entidades o personas que tienen formas distintas de percibirlo. Por eso hay gente que tiene la capacidad de ver espíritus y almas de frente, como hay gente que no. Pero eso ya es por una facultad que tiene el cuerpo de percibir ese tipo de radiación, ya que usted todo lo que capta en realidad es radiación, todo es radioactivo, todo está en emisión activa energético. Entonces así ya no se vuelve tan caótico. Es más fácil de vivir la vida así. ¿Cuál es tu nombre? Hosbit, ¿alguna otra duda existencial? Es que igual así como... Igual me oye, bueno, yo creo que como a todos dejáis como pensando en cosas, No, pero... es que, digamos, una de las grandes cosas para usted darse cuenta de la falsedad de las cosas son por las ilusiones ópticas.
Su cerebro, todo lo que capta, en realidad, o sea, tiene parte de percepción, pero muchas de las cosas el cerebro lo que hace es rellenar para no matarse la cabeza. Entonces muchas de sus percepciones son un relleno, porque el cerebro tarda 10 milésimas de segundo en procesar toda la información que capta. Es brutal, es demasiada información. Entonces, para no matarse la cabeza, él simplifica procesos, así como las computadoras, parecido. Pero, o sea, las computadoras aún siguen siendo más lentas que la mente, ¿no? O ya se creó No, algo. yo pensaba que era así, pero en realidad hacen el mismo proceso, procesan información. Todo lo que usted les manda o los periféricos hacen el mismo proceso. Cogen la información y la procesan. La diferencia es que ellos lo hacen de manera binaria, nosotros lo hacemos de manera cuántica. Por eso después hablan de la informática cuántica, que eso es lo que están en desarrollo. Ya cuando la desarrollen así, ya se va a volver otro caos, mentalmente, no físico. ¿Alguna otra duda existencial? Ya, para ti Jesús o Dios no existe, porque no está físicamente, ¿no? O sea, soy consciente de que no existen. Lo que sucede es que, digamos, el cuento de Jesús, o sea, como tal, hasta donde tengo entendido, parte de la historia del tipo sí sucedió. Pero la parte lógica, la parte ya de ciencia Pero ficción, eso sí no, obviamente no, no. no crees, crees que no. Pero las historias, o sea, de lo que le sucedió a ese personaje, sí, lo más probable es que le sucedieron. Pero la parte lógica, la parte de que le metieron de que hacía cosas del más allá, eso no. O sea, creer sí, pero obviamente no en el sentido de ya llegar al extremismo de eso. Pero también lo más probable es que existan ese tipo de energías, tanto Jesús, María, los santos y todas esas cosas, que ellos, Tú, la mayoría de gente reza, esas energías quedan plasmadas. Y por y eso, tú de, o sea, es que es como, no, me voy a otro lado, pero ¿tú de dónde iniciaste o de dónde empezaste a creer en Dios? ¿O de tu familia, supongo, de tu mamá que creía y tú no, naciste? es por ¿O cómo? el... No, o sea, obviamente es parte es la familia y el entorno y la sociedad. Claro. Pero obviamente uno cuestiona ese tipo de, más que todo la entidad del catolicismo, es donde uno empieza a dudar, y la Biblia y la religión, en Ah, cierto pero tiempo. tu familia es católica. Sí, sí, lo normal, sí. Pero la normal, no es extremista en nada, sino lo normal. Pero con el tiempo uno ya deja de ir a ese tipo de sitios y eso. Y ya con el tiempo uno empieza a cuestionar cosas y le empiezan a responder. Es que lo que sucede es que esto no es la primera vez que tenemos esta conversación. Todo se repite, se repite y se repite. Te creo, porque ya como me dijiste que tení, o sea, hay hablado con tanta gente, me imagino que... No, lo que sucede es que, digamos, estamos en este momento acá. Pero entonces pasan 13 mil millones de años y estamos otra vez acá hablando. ¿Por qué sucede eso? Porque la energía funciona así. Funciona como un disco duro. Se plasma los acontecimientos y se repiten y se repiten. Lo único que se está haciendo es leer un disco. Claro, pero es un disco que también debe tener su límite para volver a crear algo que se vuelva a repetir, ¿o no? No, no porque ya, ya está... O es que nosotros es como una especie de reencarnación. Nosotros vivimos, morimos y volvemos a reencarnar a otra persona y al final, No, otra por persona ejemplo, un no. hostbit va a No, ser como, va a ser un hostbot en vez de hostbit y no, yo voy a no. ser, en vez de llamar a O sea, Joaquín, como por ejemplo multiversos, no. Es el mismo planeta. Porque así funciona la energía, como un disco duro. Entonces queda la información plasma desde siempre y se repite y se repite y se repite. Porque ah, así, o sea, tú decís que yo nazco y nazco y nazco, solamente que el anterior ya no perdió su recuerdo y todo, sino que yo vuelvo a estar yo mismo, sí, ¿decís tú? sí, sí. Por eso los videntes tienen la facultad de ver acontecimientos que ya han sucedido o van a suceder. Ah, eso tiene lógica. Así funciona. Y tiene más lógica pensar que es en este mismo plano, no en otro. Porque para que haya multiversos, cuando hay transferencia de información se requiere demasiada energía, como los wifi y eso, pero eso nunca sucede así, funciona en el mismo plano. ¿Y tú crees en los chakras?
No tanto, ¿no? Creo más bien de que esto es un recuerdo eterno. Y así vamos a mantener hasta que la energía se le dé la gana. No, pero ¿tú crees en los chakras o nunca te has cuestionado esa especie de energías que hay como en el cuerpo y así? No, porque lo que sucede es que, o sea, lo que son almas y todo ese tipo de cosas, se debe es porque una entidad o cualquier cuerpo de cualquier especie, cuando retiene energía ya bastante tiempo, eso se plasma. Y entonces ahí es donde se genera la famosa alma, o la entidad, o cualquier cosa. Por eso hay gente que tiene experiencias de desdoblamiento y todas esas vainas. ¿Qué opináis de los sueños? El soñar cuando uno duerme. No, solamente son recuerdos distorsionados. Recuerdos distorsionados. Sí, porque usted puede llegar a tener en sueños visiones de sitios, de lugares, hasta de personas que jamás ha visto y después las ve, o jamás las ve. Mm, Así funciona la energía, es brutal. Eso sí es brutal. mm. ¿Alguna otra duda existencial? ¿Te han hecho esa pregunta? Yo creo que sí, pero de esa pregunta que te hice recién, si acaso crees en los sueños. No, no, lo que yo le comento es algo distorsionado. Vea, por ejemplo, la pregunta que más me hacen es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ah, sí, ¿Y usted cuál se imagina que es la respuesta? que el huevo tenía que haber salido de algún lugar, pero quizá con alguna distorsión o algo se pudo haber creado igual, no sé. Es algo así, en realidad es el huevo, porque antes no era gallina, era otra especie, evolucionó y se volvió gallina. Claro, eso creo yo. Yo por lo menos creo en la evolución igual de animales y así como que crean, salen nuevas especies siempre y Sí, tiende a ser porque la energía tiende a evolucionar, en teoría. Obviamente para que uno pueda ver una evolución tienen que pasar millones de años, pero... y si tú dices, o sea, creí en la evolución, ¿por qué crees que yo estoy todo el rato, yo siendo una persona, un ser vivo, tú dices que siempre voy a estar, muero, pero voy a volver a estar yo mismo? ¿Por Por qué no lo que... evoluciono yo? No, lo que pasa es que lo que yo le estoy comentando es la energía, entonces como ya todo está plasmado, se repite tantas veces que lo único que hace es repetir las acciones. O sea, por ejemplo, en 13.000 millones de años, usted va a... Ah, o sea que, claro, ya entiendo, o sea que el huevo ya, o sea, ya se va, sabe que se evolucionó una especie para que saliera el huevo o algo así, ¿cierto? Lo que pasa es que antes no era Así huevo está plasmado. tampoco, antes tampoco era huevo, antes pudo haber sido una larva, un gusano, y con una bacteria, y evolucionó y empezó a generar esas características porque según los ambientes o en los ámbitos donde estén las especies, generan tipos de caparazón o estructuras para sobrevivir. Entonces los números no son ilimitados. No, nunca existieron, ni existirán. Siempre va a ser una invención, algo mental. O sea que si hay un límite, o sea, siempre en la vida, o No, el porque al único final, límite que usted tiene es la mente, que es la que le genera esa falsedad. No más. Ya si quiere hacer algo extraordinario, lo único que tiene que aplicar es energía. ¿Por qué no puede volar? Porque hay un tipo de energía en el núcleo del planeta Tierra que no lo deja volar. Cuando usted tenga la capacidad de repeler ese tipo de energía, va a poder volar, del resto jamás. y si mucha gente, es que claro, ahí ya tendríamos que depender de alguna máquina para poder hacer eso. No, no tanto máquinas, sino de materiales. Por ejemplo, los magnetos tienen un tipo de energía que pueden repeler y se mantienen a distancia. Por ejemplo. Pero no tampoco, también eso va a tener un límite porque no vas a poder volar bien alto, No, solamente va a no, ser un... exactamente. Por eso le comento. O sea, o- hay tipos de energías. O sea, aunque todo sea energía, lo que cambian los quarks es el comportamiento. Y hay unos que tienen a tendencia o a unirse o a repelerse. Entonces, ahí es donde hay que saber qué utilizar. ¿Alguna otra duda existencial? Pienso, y no, que la verdad soy un malo como para cuestionarme así como...
Entonces cosas. su vida es más feliz porque no se mata tanto la cabeza. Es que yo no me cuestiono nada, intento como no hacerme problemas por nada, yo solamente vivo y listo, no. Tengo un problema, ya fue y listo. O sea, no me hago problema por nada. Ah, Por ejemplo, en estos momentos sé que igual tú me haces como pensar ujú. cosas, No, pero va a acabar esta especie de conversación y va a decir, ah, ya fue, o sea, me da igual, o sea, pues sigo yo normal. exacto, eso es lo importante, Pero, que sepa o sea, que tenga la información y ya verá usted después qué hace con ella. Porque claro, cuando tenga acontecimientos, tal vez se acuerde de lo que yo le comenté. Entonces, puede que le sirva, puede que no, no pase nada. O pase muchas cosas. Así funciona la energía. ¿Listo? la energía. ¿Listo? Nada Vale, más, un ¿cierto? gustazo. Chao, gracias, feliz noche, bye. Igual, buenas noches, que te vaya bien.